Estamos convencidos que para contrarrestar el enemigo en Colombia debemos estar firmes, como nos dice Pablo en Efesios 6, y preparados para la lucha. Y es de esta lucha que vamos a hablar hoy. La lucha, el conflicto que todos tienen al venir a este mundo. Inevitablemente vamos a tener que lidiar con estas luchas. Y demos lectura a los textos. Está en Efesios 6. Revestidos, dice Efesios 6, versículo 11. Revestidos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Vamos a orar. Padre, estas palabras que acabamos de leer, Señor, queremos que tú nos ilumines, nos des ese entendimiento de ellas y que podamos, conociéndolas, poderlas poner por obra en cada una de las vidas de nosotros, en cada uno de nosotros. Gracias te damos porque tu palabra es viva, eficaz y nos muestra inclusive aquellos lugares donde no tenemos el entendimiento correcto, nos muestra nuestros errores, nos muestra nuestras intenciones y te pedimos, Padre, que así sea en este día, que por medio de tu Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo seamos iluminados y entendamos esta palabra que tienes para nosotros hoy. En nombre de tu Hijo oramos. Amén. Estos textos que acabamos de leer son una explicación de lo que Pablo o a lo que Pablo nos exhorta en el versículo 10. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Necesitamos ese fortalecimiento y Pablo nos dice en estos textos por qué es que necesitamos ese fortalecimiento. Eso es lo que tenemos ahí en los versículos 11 y 12. Esas palabras que tenemos allí son afirmaciones muy claras y reales del mundo como es hoy. Hay algunos que no creen en la existencia del maligno, ni de Satanás, ni del diablo, pero es más real que el hecho de que usted y yo estamos aquí hoy. Por eso es importante pasar tiempo meditando y considerando lo que la Biblia dice acerca del diablo, acerca de estos principados, acerca de estas potestades. Si no está interesado porque piensa que no es real, pues sería como decir que la Escritura no es real. En otras palabras, no hay nada más realista que lo que vamos a considerar hoy. No hay nada en el mundo entero que necesite tanta urgencia en este momento como una comprensión de esto mismo, de lo que nos está diciendo el apóstol en estas palabras. Y no estoy hablando de ningún político electo, ni de uno que está saliendo tampoco de la situación económica del país, y sin embargo, lo que estamos a punto de considerar es más relevante para la condición de nosotros que un cambio de gobierno. Esto es más relevante que cualquier otra cosa. Es más relevante que hacer paz en Colombia. O es más relevante que mejorar la economía, que arreglar las diferencias socioeconómicas, que combatir la corrupción. Si eso se llegara a cumplir, si eso se lograra, aparecerían otros problemas. Nos llegarían problemas como tienen las otras naciones, que tienen, sí, paz, de pronto más dinero, pero tienen además adicciones y perversidades. Hay incredulidad y hay orgullo. Es decir, que si se atacan los síntomas de una sociedad, pero no se ataca el problema, eso solo va a llevar a seguir lidiando con otro síntoma más. Y descubrirá que al final se va a mantener todo su tiempo lidiando con síntomas que van apareciendo constantemente. Pero la enfermedad no se ha atacado. Muchos solo atacan los síntomas y a veces ni siquiera los síntomas. Por eso es que esto es muy importante. ¿Cuál es el principal problema del mundo en este momento? Es que está lidiando con los síntomas y no con la enfermedad. Y no es algo del mundo solamente, en la iglesia sucede lo mismo y eso es una tragedia aún mayor. Algunas iglesias ni siquiera hablan de síntomas, no hablan de pecado, no hablan de nada en realidad. La iglesia pasa la mitad de su tiempo
y más usando la psicología, hablando en términos mundanos y temporales, siendo relevantes, auténticos, agradables, aplaudidos, innovadores. La iglesia quiere verse contemporánea, ser creativos, inteligentes, mostrarse culturalmente experimentados, modernos, inclusivos, imaginativos, de mente abierta, visionarios, poco convencionales, no conformistas, muy entretenidos. Mientras hay entretenimiento, la iglesia está perfecta, extremos, despiertos o alguna combinación de todo lo que dije. Y nada de hablar del problema del hombre, nada de la lucha del hombre. Esto es trágico. Medicar los síntomas o ni siquiera hablar de los síntomas o de los problemas o reconocer la enfermedad es terrible. Y el asunto de la iglesia cristiana es llegar a la causa del problema. Y es Pablo quien, por inspiración del Espíritu Santo, enseña a la iglesia de Éfeso y por implicación a nosotros la raíz del problema. Noten lo que dice, versículo 12 de Efesios. Nuestra lucha, es decir, nuestro problema. Esto de la lucha hace referencia a ese conflicto. La palabra lleva la idea de una lucha libre, en donde los dos oponentes se confrontan. Pero observen algo particular en los textos que tenemos ahí. Dice nuestra lucha como si entráramos en un combate de lucha libre. Pero cuando llega la armadura y la lucha, no vemos nada de lucha corporal. Y la explicación debe ser esta, que Pablo está ansioso por mostrar la naturaleza cercana o íntima de este conflicto. Es decir, con estas cosas está mostrando que somos participantes en este poderoso conflicto espiritual que está sucediendo alrededor de nosotros y en nosotros. Ese es el verdadero problema en el que el mundo se encuentra. Pero también no es algo solo del mundo exterior, es un problema de los individuos también. Es decir, cada uno de nosotros. Por eso, no solo tenemos que vernos como partes de ese ejército, sino también debemos vernos como personas individuales metidas en todo esto. Pablo usó la expresión nuestra lucha, así lo dice, para mostrar este aspecto íntimo de esa verdad. Y noten lo que dice, primero nos da algo negativo, dice en el versículo 1, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne. Primero nos da esa parte negativa, no luchamos contra sangre y carne. Aquellos que conocen un poco sus Biblias sabrán que ese término carne en el Nuevo Testamento y especialmente en las cartas de Pablo se usa generalmente de la antigua o para hacer referencia a la antigua naturaleza pecaminosa. La vieja naturaleza, la carne, la naturaleza pecaminosa que todavía reside dentro de nosotros. Pero este no es el único sentido en que se usa esta palabra carne en las Escrituras. Y obviamente no es el sentido en el que se usa acá. Noten la adición de la palabra sangre allí. Sangre clarifica el sentido de estas palabras. En el griego sangre viene antes de carne. En el original está en ese orden. Y no luchamos contra la sangre y la carne. Y eso simplemente significa la naturaleza humana. Significa el hombre, es decir, usted y yo. Así que Pablo dice que no estamos luchando solo contra el hombre interior o exterior. Nuestro problema no es el hombre, no es el problema de la humanidad, es algo más. Lo primero que debe darse cuenta es que el problema que enfrenta como individuo, el problema que enfrenta toda la humanidad no es simplemente un problema humano y terrenal. Es mucho mayor que eso y por lo tanto más difícil. El problema es un problema espiritual. Por eso Pablo dice, revestidos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El hombre posmoderno en general no cree en la existencia de algún problema relacionado con poderes externos y malvados. Para él no hay nada más afuera de sí mismo. Para él
Si hay algún problema, es meramente humano, nada de poderes sobrenaturales externos. Y puedo decir que ese es el hombre moral típico que encontramos hoy, posmoderno, muy educado. El hombre posmoderno que así piensa no es cristiano, pues claro que no. Él no cree en el reino espiritual en absoluto, por eso es que no cree en Dios, no cree en la deidad de Jesucristo, en el Espíritu Santo, y por eso no cree en la existencia del diablo y de los poderes y potestades, de los gobernantes de tinieblas de este mundo. Para él no existe tal cosa como el reino espiritual. Y por eso es que para nosotros es un asunto urgente a tratar hoy. Porque si se toma el punto de vista del hombre posmoderno, entonces el reino espiritual está completamente desterrado. Y si, como ellos dicen, el problema es solo del hombre y la ignorancia del hombre, ¿qué pasaría o cuál sería la solución en ese caso? La solución para estas personas es el progreso, es el desarrollo, es el avance tecnológico, científico, es la educación. Ellos dicen a la humanidad que no deben perder la esperanza porque después de todo, con los avances, llegará la paz y el bienestar para la humanidad. Según ellos, se han conseguido grandes logros en temas de sexualidad, de comportamiento, avances sociales y políticos. Piensan que ya se libraron de la opresión religiosa, que se están liberando de la idea de que son solo dos géneros, que las mujeres son dueñas de su propio cuerpo y por eso ahora pueden abortar. Ahora ellos son los pensantes, que antes, más pensantes que antes, inclusive, que son los que razonan. Para ellos ahora realmente está empezando a tener el control de ellos mismos, del ser humano, y han empezado a confiar en ese progreso, en ese avance. El argumento de todos los políticos es que para cambiar las personas deben educarse. Todos tienen su argumento eso, hay que educar, hay que educar. Es necesario difundir conocimiento, aplicar la razón a todas las situaciones y luego que todos hagan lo mismo, educar a la gente. Y afirman con bastante certeza que si lo hace, sus problemas realmente se van a resolver. El mundo se ha alimentado de esta filosofía durante las últimas décadas. Usted lo ha escuchado, seguro. Por todas partes dicen que la educación es la solución. Si educa a la gente y les enseña a razonar, nunca habrá más problemas. Pero así hicieran todo eso, educaran a todos, los conflictos simplemente continuarían. Esa es la visión predominante de nuestro mundo, esa es la teoría de nuestros días. Pero el texto, si lo notaron, no habla de esto cuando habla de los problemas del mundo. En el texto dice, no luchamos contra la carne y la sangre. Si lo observan, el problema no es meramente a nivel humano. El problema no... Por supuesto, el hombre tiene, por supuesto, problemas, pero los problemas del hombre son los síntomas de una enfermedad, de algo que está detrás, del problema real, del problema raíz. Es como el COVID. Los síntomas son el dolor de los huesos, es la fiebre, es la falta de apetito, pero eso no es el problema. La raíz es el virus del COVID. La verdadera causa está detrás de cámaras, por decirlo así. Entonces la lucha no es contra la carne y la sangre, no es contra la conducta del hombre, no es contra los pensamientos del hombre natural. La lucha es una lucha en el ámbito espiritual. Y habiendo dicho el asunto negativamente, como lo pone Pablo, ahora lo pone de forma positiva. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, y ahora dice, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Noten cómo Pablo repite esa palabra contra, para dar énfasis. Uno, si estuviera escribiendo, no pondría tantas veces contra. Repetir tantas veces esa palabra en un solo párrafo, lo que haría sería quitarla, ¿cierto? Porque son muchas veces. Pero con eso lo que Pablo está haciendo es que quede claro en la mente que esa es la enseñanza bíblica y cristiana. Él quiere
da respuesta a la pregunta: ¿cuál es el problema del mundo? ¿Cuál es la causa principal de nuestros problemas? Bueno, no es el hombre, es el diablo y sus fuerzas y poderes invisibles. Esa es la respuesta. Esto es lo que tenemos que analizar, o mejor dicho, tenemos que seguir lo que el apóstol nos está diciendo en su análisis. Y debo decir, antes de analizar las palabras, que las Escrituras dejan claro que debemos pensar en el diablo en un sentido personal, es decir, que él es persona, que es real. Es un error pensar que él simplemente es una fuerza o un poder. Es el mismo error que cometen las personas hablando del Espíritu Santo. Hay muchos que no creen en la persona del Espíritu. Pero el Espíritu Santo es una persona, la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo no es simplemente un poder, no es una influencia. Muchos de los errores con la doctrina del Espíritu y de la santificación surgen de un fracaso en darse cuenta de que el Espíritu Santo es persona. El resultado es que la gente a veces usa ilustraciones sobre la obra del Espíritu como si fuera una especie de un líquido que pasa a otra vasija, de una vasija a otra. Pero el Espíritu Santo es persona y también lo es el diablo. Por lo tanto, tenemos que comenzar a darnos cuenta de que Él tiene personalidad y es una entidad distinta y separada. El diablo es una persona sobrehumana, más grande que el hombre, más fuerte que el hombre, más poderoso que el hombre. Sin embargo, es claro que no es divino. Y es importante mencionarlo, porque hay una herejía que enseña que existen dos dioses en control del hombre. Eso es lo que se conoce como el dualismo. Probablemente ustedes han visto que los ponen unos dibujos, uno acá, un angelito hablándole al oído por este lado y uno demonio hablándole por el otro lado. Eso no es cierto. Ellos dicen, los dualistas dicen que hay un gran Dios, creador, pero que había otro, una especie de maestro supremo, artesano supremo, así lo llamaban, y algunos inclusive enseñaron que él era el verdadero creador y que ese tenía gran poder y control. Dijeron que él era también Dios, pero eso no es una enseñanza bíblica, no lo encontramos allí. La Biblia enseña que mientras el diablo sí es un sobrehumano, no es divino, es menos que divino, es un ser creado por Dios, y sí, es un ser poderoso. Y es por eso que necesita la armadura que nos da Pablo ahí en Efesios, para que pueda estar preparado en contra de las artimañas del diablo. Es un ser muy poderoso, como dice la Escritura. Efesios 2:2 lo dice. Él es el príncipe de la potestad del aire. Es el príncipe, es un ser gigante. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En 2 Corintios 4:3 dice: y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. El Dios de este mundo. Él es quien vela nuestro evangelio a los incrédulos. Tiene el poder de ocultar el evangelio a los que están perdidos. Job 1:12 dice: el Señor dijo a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu poder. Dios le está diciendo que tiene poder, pero no extiendas tu mano sobre él. Y ustedes conocen la historia de Job, todo ese poder que él manifestó a este hombre y a su familia. En 2 de Tesalonicenses 2:9 dice: y entonces será revelado ese inocuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, inocuo con todo poder y señales y prodigios, mentirosos y con todo engaño de inequidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Aquí está hablando de ese hombre que Satanás usa para engañar y quien tiene poder y engaña como engaña a Satanás. Es decir, que todos estos seres son poderosos y solo Dios es el que tiene un poder más grande que ellos para matarlo. Sin embargo, habiendo dicho esto, el apóstol no está diciendo que el diablo es Dios. Lo que está diciendo es que él, por así decirlo, es el Dios de este mundo.
Él no es Dios, Él es el Dios de este mundo. Eso nuevamente nos da una impresión de su poder, de su autoridad, de su capacidad. El Dios de este mundo. Lucas muestra ese poder. En Lucas 11:21 dice: cuando un hombre fuerte, bien armado, custodia su palacio, sus bienes están seguros. Pero cuando uno más fuerte, está hablando de Satanás, que él lo ataca y lo vence, le quita todas sus armas en las cuales había confiado y distribuye su botín. Todo esto que he dicho es mostrando ese tremendo poder y autoridad que tiene el diablo. El apóstol Pedro lo describe en estos términos: vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5:8. El león es el rey de la selva, es el más poderoso de todos los animales, y no hay nada que nos dé una impresión de fuerza y poder como el león, y un león rugiente. Él ruge y toda la creación tiembla. Bueno, dice Pedro que así es el diablo. Luego, en Apocalipsis 12, nos habla del gran dragón rojo. Allí se expresa de esa manera. Un dragón nuevamente nos muestra la imagen de poder y fortaleza. Allí dice en el versículo 3: entonces apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas habían 7 diademas. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo cuando ella diera luz. En el mismo capítulo, en el versículo 20, encontramos que ese dragón es llamado la serpiente antigua, que es diablo y Satanás. Y vi un ángel, allí dice, que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Prendió el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Estas descripciones transmiten ideas no solo de su sutileza, de su fuerza, de su autoridad, de su poder. De hecho, está claro en la Biblia que el poder del diablo solo es superado por Dios. Entonces, habiendo analizado el poder del diablo, consideremos lo que hace, cuál es su propósito. Y las mismas palabras que se usan para describirlo en el versículo 12 nos muestran lo que hace. Responden a esa pregunta de su propósito. El significado de la palabra diablo, por ejemplo, es acusador, mentiroso. Él es el acusador de los hermanos. Acusar es una de sus principales actividades. Calumniar es su más grande oficio. También se le conoce como el adversario, su adversario el diablo. Es un adversario que se opone contra ustedes, es su oponente, es su enemigo, es el líder de un ejército que se opone contra usted y contra mí. También se le conoce como el tentador, porque viene a usted y a mí para tentarnos, para engañarnos. Todo se resume en esta declaración del mismo libro de Apocalipsis. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Apocalipsis 12:17. Hace guerra, él viene a confrontarles. Es de vital importancia entonces que se dé cuenta de todo esto, de que tiene un adversario, que hay alguien que está siempre en contra de ustedes, tentándolos, tratando de arrastrarlos, tratando de destruirles. Alguien que está siempre listo a acusarles. Esa es la enseñanza de la Escritura. Pero no debe detenerse ni siquiera en eso. Es un mañoso. Trabaja con mucha sutileza. ¿Recuerdan lo que dice Pablo a los Corintios enseñándoles acerca del perdón? Dice que perdonen para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues ignoramos sus ardices. Ardices es mañas. No ignoramos sus ardices, es decir, es un mañoso. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44, cuando Jesús le hablaba a los fariseos, les dice: sois de vuestro padre el diablo, y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y padre de mentira. Es homicida, mentiroso, y además tiene un reino en el cual gobierna.
Nuestro Señor mismo lo dice en Lucas 11, después de hacer un exorcismo. Estaba Jesús, versículo 14, 11, 14, estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. Y sucedió que cuando el demonio salió, el mudo habló y las multitudes se maravillaron. Pero algunos de ellos dijeron: Él echa fuera los demonios por Belcebú, príncipe de los demonios. Y otros, para ponerle a prueba, demandaban de él una señal del cielo. Pero conociendo él sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma se derrumba. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá en pie su reino? Porque vosotros decís que yo echo fuera demonios por Belcebú. Y sí, yo echo fuera demonios. Y si yo echo fuera demonios por Belcebú, ¿por quién los echan fuera vuestros hijos? Por consiguiente, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Si notaron y escucharon, este rey tiene un reino, tiene sirvientes, tiene emisarios, tiene seguidores, tiene principados, tiene potestades, tiene gobernantes contra los cuales luchamos. Es un verdadero reino de gran poder, con gavillas de sirvientes. ¿Y cuáles son estos? Noten el versículo 12. Ahí dice: potestades y principados, contra potestades. Y alguien en este momento dirá: pero ¿no hay también potestades y principados que rodean el trono de Dios? Y la respuesta es sí. Sí, se describen en los capítulos 4 y 5 del Apocalipsis, donde leemos que hay unos seres vivientes y ancianos y miriados de principados y potestades que rodean el trono de Dios. Son agentes y emisarios de Dios y son parte de su reino. Pero lo que está enfatizando aquí el apóstol, que así como Dios está rodeado de tales poderes, también lo está el diablo. El diablo no es un poder solitario, tiene sus agentes, tiene sus gavillas, pero estos son muy diferentes a los que rodean al trono de Dios, son malvados. Y es importante que se dé cuenta de eso. Como personas cristianas, que pensemos en esto es importante. Estamos siendo confrontados por el diablo y por todos estos principados y potestades que obedecen al diablo. Así como los ángeles de Dios están listos para ministrar, son ángeles ministradores, para ministrar a los hermanos, a los hijos de Dios, como dice Hebreos 1:14, así el diablo tiene agentes que puede enviar de aquí para allá para engañar. Tiene principados, tiene potestades, y además ellos tienen gran poder y autoridad. Tienen una posición gubernamental y tienen autoridad y poderes reales. Usted se puede preguntar ahora, ¿por qué dice potestades y principados? ¿Por qué estas dos palabras? Hay una distinción entre ellas. La idea de principado conlleva la noción de poder inherente, es decir, que está por dentro. Es como una persona que es muy fuerte. Y la palabra potestad sugiere una manifestación de ese poder, es decir, que tiene la capacidad, no solamente está fuerte, sino tiene la capacidad de mover. Entonces existen estos poderes poderosos, que son capaces de ejecutar las órdenes del príncipe de la potestad del aire, es decir, el diablo. Y luego Pablo sigue, contra los poderes de este mundo de tinieblas, es decir, los gobernantes de las tinieblas de este mundo. Este término poderes está diseñado para resaltar el alcance y el poder de la autoridad. Nerón era un gobernante mundial. Alejandro el Grande, Ciro eran gobernantes mundiales, gobernantes malvados. No solo se contentaban con gobernar un país o un continente, sino que iban por más. Cristóbal Colón era el virrey gobernador de las Indias, de toda América. Napoleón tenía la ambición de convertirse en un gobernante mundial. Y Hitler quería gobernar el mundo entero, comandándolo, controlándolo, determinando todos sus asuntos. El término gobernantes mundiales es una palabra muy poderosa que evoca la noción de un poder para gobernar y gobernar el mundo entero. Esa palabra mundo
Aquí tiene una connotación también muy especial y significa el mundo de afuera de Dios, o afuera de Dios, el mundo que no se somete al gobierno de Dios. Y nosotros usamos con bastante frecuencia esta palabra mundo en ese sentido. Decimos que el hombre que ahora está en la iglesia ya no está en el mundo. Por supuesto, un cristiano todavía está en el mundo. Nosotros sabemos, todavía vivimos en este mundo, en el sentido físico. Así que cuando dice que un cristiano ya no está en el mundo, está hablando en el sentido espiritual. Esa es la connotación de la palabra mundo, la cual usa aquí el apóstol en nuestro texto. Transmite este significado espiritual. Se refiere al mundo aparte de Dios o al mundo rebelde contra Dios, al mundo organizado aparte de las leyes y del gobierno de Dios. Lo que el apóstol está diciendo, por lo tanto, es que somos confrontados y opuestos por poderes que realmente gobiernan y controlan este mundo. El mundo tal como lo tenemos está en oposición a Dios. El mundo fuera de Dios se encuentra fuera de Dios y de su bendición. Este es sin duda un asunto vital a entender, vital a que comprenda y se dé cuenta de lo que está pasando en este mundo en este momento. Y ojo, el mundo no son las montañas, ni las praderas, ni los valles, ni los ríos, ni el mar. Ellos no están contra ustedes. La gente no está contra nosotros, pero el mundo está contra nosotros. El mundo significa esa perspectiva, toda esa organización, ese tremendo poder del mal que está organizado para ir en contra suyo. Y estamos viviendo en ese mundo ahora. Y nuestro negocio es estar en el mundo, pero no ser parte de él. Entonces, poderes son los gobernantes, los presidentes, los alcaldes, los senadores que hacen parte del mundo y que gobiernan como emisarios de Satanás. Pero afortunadamente para nosotros, el apóstol define el término aún más de cerca. Él dice que estamos luchando contra poderes de este mundo de tinieblas. Esa es una vez más una expresión muy importante. A entender, el mundo sobre el que se está escribiendo acá es el lugar de tinieblas. Y tinieblas es la forma de vida que no está gobernada y controlada por Dios. El lugar en cualquier parte donde el gobierno no es controlado por Dios es un lugar de tinieblas. Y las tinieblas es la forma de vida que no está gobernada por Él. Efesios ya lo dijo. Esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. Y luego dice, entenebrecidos en su entendimiento, andan ciegos, entenebrecidos, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón. Efesios 4, 17 y 18. Estar entenebrecidos es estar en tinieblas, es estar en la ignorancia, y eso es oscuridad. Efesios 5, 8 lo dice también, porque antes eras tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Allí no se limita a decir que una vez estuvieron en las tinieblas. Dice que la oscuridad, que esas tinieblas estaba en ellos. Vosotros erais tinieblas. No es simplemente que estuvieran en una niebla, sino que la niebla también estaba dentro de ellos. Oscuridad quiere decir, ahí quiere decir que esa oscuridad estaba por dentro y por fuera. Ese es el estado del mundo. Y Dios los ha liberado del poder de las tinieblas y los ha trasladado al reino de su amado Hijo. Yo le pregunto, ¿normalmente o habitualmente piensa en usted mismo como alguien que ha sido liberado de los poderes de las tinieblas? ¿Cuál es la visión de su salvación? ¿Qué sucede cuando una persona se convierte en cristiano? Dice, bueno, los pecados son perdonados. De acuerdo, gracias a Dios, porque de lo contrario estaríamos perdidos. Pero igualmente ha sido liberado del poder de las tinieblas, de la oscuridad. Una vez eran parte del diablo, eran esclavos de ese poder, pero fue comprado por sangre o con sangre. Piensa en eso normalmente. De pronto no. ¿Por qué no? Porque piensan con ustedes o pensando primero en ustedes y terminando en ustedes. Así lo hacemos, yo también lo hago. A veces pienso en mí, no solamente en mí, empiezo conmigo y termino conmigo.
¿Quiere paz con Dios? ¿Quiere que sus pecados sean perdonados? ¿Quiere sentirse gozoso? ¿Quiere ser feliz? ¿Quiere esto? ¿Quiere aquello? ¿Quiere vencer la tentación? Pero no se da cuenta que la salvación siempre debe estar pensada principalmente en términos bíblicos. Puede tener muchas experiencias y disfrutar de lo que considera las bendiciones, pero si no se da cuenta de esta verdad, seguirá en esclavitud y la vida cristiana será una vida cristiana muy pobre. Tienen que ser liberados del poder de las tinieblas, del poder del diablo, antes de inclusive recibir el perdón de sus pecados. Pablo nos lo dice, o Lucas mejor, en 20:18 dice, para pasar, dice Lucas 20:18, para pasar de la oscuridad a la luz y del demonio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados. Primero, para poder pasar de la oscuridad a la luz, o primero pasa de la oscuridad a la luz y luego recibe la fe. Ese es el orden. Primero deja la oscuridad y luego llega la fe. Entonces, ¿qué quiere decir el apóstol con esto de tinieblas? Claramente significa principalmente la oscuridad de la ignorancia. La ignorancia que es la causa principal de todo problema del mundo en este momento. Pero no es la ignorancia de la parte científica o los avances o el conocimiento, es la ignorancia de lo que dice Dios en las Escrituras. La gran mayoría de las personas del mundo en este momento no están pensando en Dios. Se jactan de su educación, de su cultura, de que son personas sofisticadas, pero el verdadero problema con el incrédulo es esa espantosa ignorancia y oscuridad. Por esa razón no debería pararle bolas a las palabras de esos supuestos y grandes y brillantes filósofos. Son ciegos, son ignorantes, no saben. El hombre natural no acepta las cosas del Espíritu porque para él son necedad, dice Colosenses 2:14, 1 Corintios 2:14. No lo pueden creer. Son esclavos del diablo. El Dios de este mundo les ha cegado. Están en la oscuridad, están envueltos en la oscuridad y la oscuridad está en sus mentes. Qué estado tan terrible, ¿no les parece? No saben nada de Dios. Además, no saben ni siquiera de sí mismos. No saben nada. No saben nada acerca de la verdadera grandeza del hombre. No saben nada acerca del alma. No creen en el alma ni en el espíritu en el hombre. No saben nada de la gloria del hombre ni de la gloria de Dios. Y el resultado es que no entienden la vida en absoluto. No saben nada acerca de la muerte. No saben nada de la vida más allá de la muerte. En este momento, muchos estarán haciendo deporte por la ciclovía, durmiendo de pronto algunos todavía, porque la noche fue larga, porque se fueron de parranda, o simplemente están tomando el desayuno en su casa y ellos dirán, qué lástima esas personas que les toca ir el domingo a la iglesia. Están perdiendo el tiempo. Podrían estar aquí descansando en su casa. Piensan que cada uno de nosotros está siendo emancipado o alienado y se creen más inteligentes, con más conocimiento y con más educación. Pero la tragedia es que no solamente no saben nada sobre sí mismos y sobre el verdadero significado del Evangelio, sino además que no saben nada, no saben nada de sí mismos, no saben nada de la grandeza del hombre, no saben nada acerca del alma. Así es, no saben nada de la muerte. Hebreos 9:27 lo dice, ellos no saben que está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. No saben de esto. Juicio. Se burlan de ello, no lo creen. Se burlan de Dios, se burlan de Jesucristo, se burlan de todos los creyentes porque todos ellos están en oscuridad y la oscuridad está en ellos. Su ignorancia es espantosa. Y los gobernantes mundiales de esta oscuridad se glorían en su ignorancia y además de que se glorían, la disfrutan. Están siendo cegados por los gobiernos, se están dejando manipular por los medios de comunicación
El punto que estoy enfatizando aquí es que ellos, los gobernantes mundiales de estas tinieblas, de esta oscuridad, están ahí. Y todo eso, por supuesto, se expresa en el tipo de vida que viven las personas que están ahí. Piensen, por ejemplo, en la pornografía. La pornografía no es un arte como algunos de ellos lo mencionan, quieren mostrar, o que es parte de la cultura. Es parte de la cultura, sí, pero de la cultura de las tinieblas. ¿Qué piensan del comunismo? Muchos están a favor, pero es un sistema contrario a las Escrituras. Está en contra de la Iglesia. ¿Qué tal la aceptación de cambios de género o de la normalización del aborto? Ya nadie puede hablar acerca del homosexualismo. ¿Qué piensan de la inmoralidad generalizada que estamos viviendo en este momento alrededor? Los hombres educados deberían preguntarse, ¿qué causa todo esto? Y solo hay una respuesta. Hay gobernantes invisibles que están manipulando los asuntos mundiales. No solo carne y sangre, no solo es el hombre ocasional que quiere ganar dinero con el vicio y la pornografía. No solo son ciertas personas las que quieren contratar los cuerpos de las mujeres. No es que los hombres solo quieran enriquecerse a través de la posesión de lugares de vicio. No, ellos son meramente instrumentos de los gobernantes mundiales de estas tinieblas. No están luchando contra los hombres, dice Pablo, no contra carne y hueso, sino que están luchando contra los poderes invisibles que están detrás de todo esto. Y el último término que tenemos allí es noten ahí, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Huestes son las fuerzas espirituales de la maldad, son espíritus malvados. Son bandas espirituales del mal, o mejor aún, cohortes espirituales del mal. Cohortes, batallones, legiones, esa es la idea que hay ahí. Aquí dice el apóstol, estas miríadas de espíritus de maldad tienen una naturaleza que es mala. Su comisión es mala y su obra es mala. Son malvados. Ese es su objeto, ese es el propósito de ellos, y todo lo que llevan a cabo es malo. ¿Y dónde están entonces? Noten ahí, es un lugar diferente a la tierra, en las regiones celestes, pero no con Dios, por supuesto, no están con Dios. Las regiones celestes es simplemente para hacerse referir a un lugar que es diferente a la tierra. Hermano y hermana, si no lo han notado o no han prestado atención esta mañana, debe hacerse a la idea de que no solo está luchando contra la carne y la sangre, sino que su lucha esencialmente se está dando en el reino espiritual, en el reino celestial. Y siempre debe pensar en el enemigo con el cual está luchando. No es solamente un enemigo o una fuerza, es algo personal, es una persona con poderes. Y además tiene unos agentes. Vive en un reino, vive en el reino celestial. Y es ahí donde el apóstol dice, este es el punto de partida. Esto es lo que tiene que darse cuenta antes de ir más allá. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre. ¿Y entonces contra qué? Contra el diablo, contra los principados, contra las potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Gracias a Dios que el apóstol introduce todo esto con una frase en el versículo 10. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Si después de considerar todo esto se siente desanimado, significa que no ha entendido. Estoy diciendo que tiene que darse cuenta de que este es el enemigo. Sí, ese es el enemigo. Pero Él ya nos ha dicho, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, revestidos de toda la armadura de Dios. Esta es la gloria de su posición cristiana, que aunque enfrenta al enemigo, no necesita tener miedo. Resistid pues al diablo, y él huirá de vosotros, nos dice Santiago 4:7. Vuestro adversario el diablo anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar, pero resistirle, dice Pedro. Firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos
en todo el mundo. ¿Qué debe hacer? ¿Está desesperado? ¿Casi que se pone a llorar por todo esto? Para nada. Firmes, firmes en la fe. Ya lo vencieron. Ya vencieron al viejo dragón mismo. Lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. Pero al mismo tiempo, no permita que ese pensamiento de que ya está vencido o el malentendimiento de ese pensamiento le haga sentir que ya no necesita estar vigilante de este enemigo. Recuerde, dice Pablo, que tiene que estar firme después de cada victoria. No se relaje, no salga de vacaciones. No hay vacaciones en el reino espiritual. Levántese. Levántese temprano, levántese a orar, a leer la Escritura y firmes. ¿Y cómo tiene que estar firme? Tiene la armadura y tiene la capacidad de estar firmes, la capacidad de resistir y habiendo hecho todo esto, seguir firmes. Y si usted no hace parte de los hijos de Dios hoy, es parte del diablo, es parte de los hijos del diablo, hace parte de los engañados. ¿Quiere salir de esa esclavitud? Arrepiéntase de sus pecados y crea que el Hijo de Dios vino a este mundo, vivió una vida perfecta y se fue a la cruz y se llevó sus pecados. Si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Vamos a orar. Padre, gracias que tú en tu palabra nos muestras la maldad, nos muestras ese enemigo poderoso. Pero gracias, Padre Santo, que estamos siendo fortalecidos en ti y en el poder, en tu fuerza. Sabemos, Señor, que tú eres más poderoso, eres el ser más poderoso que existe sobre esta humanidad y descansamos en eso. No permitas que nos angustiemos simplemente sabiendo y conociendo acerca de este enemigo. Sabemos que podemos estar firmes, te pedimos que nos ayudes a estar firmes, anímanos siempre a buscarte en oración, a buscarte en las Escrituras y anímanos, Señor, a venir y reconocer cuál es esa armadura que tú has provisto para que podamos mantenernos firmes siempre. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.